Buenas tardes, doctor. Bueno, iniciamos nuestra segunda clase en relación a pared abdominal. Lamentablemente con muy malas noticias. Estamos todos consternados por el fallecimiento del doctor Gilberto Ferrufino. Esperemos que no haya más muertes en el personal médico ni paramédico en los hospitales. Realmente esta pandemia nos está golpeando muy fuerte, sobre todo aquí en Cochabamba y bueno, en el mundo entero, ¿no? Rogamos a Dios por el alma del doctor y esperemos que Dios reciba en su santa gloria. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo la pared abdominal, habíamos visto la anatomía, habíamos visto también algunas anomalías congénitas y ahora vamos a ver algo que también es una anomalía, pero adquirida, ¿no? Lo que se refiere a las hernias. Y entonces, si ustedes recuerdan, estábamos viendo esto y decíamos que una hernia es una protrusión de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco, ¿no? Y también decíamos que para considerarse una hernia tenía que tener tres componentes, ¿no? El componente, uno de ellos era el anillo, el defecto herniario, que también habíamos visto que este se encuentra en el plano aponeurótico. Después tenía un saco y finalmente tenía un contenido que podía ser epíplomo mayor, intestino delgado, etc. Entonces, en relación a las hernias o a la hernia así denominada, fíjense que existen hernias en la región anterolateral del abdomen y también en la región posterior, ¿no? Una de las más frecuentes o las más frecuentes son las de la región inguinofemoral y aquí vamos a encontrar hernias inguinales y femorales. Las inguinales a su vez pueden ser directas, indirectas o combinadas o mixtas, también llamadas en pantalón. En la parte anterior vamos a encontrar hernias umbilicales, epigástricas y las hernias de Spiegel. Y incluso en la parte pélvica, fíjense que pueden haber hernias, estas son hernias inusuales, no muy frecuentes. Están las hernias obturadoras o obturatrices, las hernias ciáticas y las hernias perineales. Y en la región posterior, habíamos dicho ayer también, que existen dos zonas débiles y a esas se denominan las hernias lumbares, ¿no? Las del triángulo superior, si ustedes recuerdan el triángulo de Greenfield, y el triángulo inferior o triángulo de Petit, ¿no? Que vamos a ver también en su momento cómo está formado esas hernias. Entonces ahora vamos a ver un poco en relación a la hernia inguinofemoral, inguinal y femoral. Ya son hernias que son muy frecuentes, que se pueden encontrar en los pacientes. Y si nosotros vamos a revisar la epidemiología, fíjense que el 5% de la población a nivel mundial sufrirá una hernia de pared abdominal en algún momento de su vida. Es decir, la incidencia es bastante grande, ¿no? De cada 100 personas, 5 van a tener hernias inguinales en algún momento. El 75% de las hernias, de todas las hernias en general, tanto umbilicales, epigástricas, etcétera, todas las que habíamos visto, fíjense que el 75% son inguinales y 2/3 partes de ellas son indirectas. Entonces aquí tenemos un dato importante. La mayoría de las hernias que se presentan en la pared son inguinales y de estas la mayoría son hernias indirectas, que vamos a ver ahorita cuando decimos indirecta y cuando directa. Las hernias femorales, por otra parte, representan el 3% de todas las hernias inguinales, es en menos proporción, por supuesto. El sexo masculino, fíjense que tiene 25 veces más riesgo de tener una hernia inguinal y de estas las indirectas predominan una proporción 2:1 en relación a las directas, ¿no? Entonces, otra vez el concepto de que de las hernias inguinales, la más frecuente es la hernia indirecta. Y fíjense que mucho más frecuente las hernias inguinales se presentan en el sexo masculino. En cambio, las hernias femorales se presentan más en el sexo femenino, ¿no? Este sexo entonces predominan las hernias femorales y umbilicales con una proporción de 10:1, ¿no? Para las umbilicales y 2:1, perdón, para las femorales y 2:1 para las umbilicales. El 10% de las mujeres que presenten una hernia femoral van a sufrir además de una hernia inguinal.
Y fíjense que el 50% de los varones, de los hombres que tienen una hernia femoral, van a tener también una hernia inguinal. Entonces, fíjense que es una patología muy frecuente, quizás la más frecuente de todas las de pared abdominal, y entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer estas hernias, saber cómo hacer el diagnóstico y además saber qué es lo que se va a hacer en relación al tratamiento. Entonces, si vemos la prevalencia del hernia inguinal por edad, fíjense que tenemos por una parte la edad en años, entre 25 y 34 años, 35, 44, 45 a 54, etcétera. La prevalencia actual en porcentaje y la prevalencia de por vida, fíjense que es más frecuente a medida que pasan los años, donde los pacientes que son más de 75 años tienen más prevalencia de tener hernia. Entonces, aparentemente con la edad aumenta el riesgo también de que presenten hernias inguinales. Y bueno, dentro de las causas o los factores desencadenantes de una hernia inguinal, pues están como en todas las hernias, las patologías o los procesos que van a causar aumento de la presión intraabdominal. Si consideramos el abdomen como un globo, imagínense con una presión adentro y con una parte de ese globo que estuviera reblandecida o disminuida en volumen en la pared, si aumentamos la presión, el aire en ese globo, vamos a ver que por ahí va a tratar de escapar ese aire, ¿no es cierto? A eso llamaríamos una hernia. ¿Y qué factores son los que van a aumentar la presión dentro del abdomen que pueden derivar en una hernia? La tos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los pacientes con problemas pulmonares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La obesidad es un factor muy importante para todas las hernias en general, no solo para las hernias inguinales, porque se ha visto que los pacientes obesos tienen tendencia a cambiar su epitelio o sus tejidos normales de colágeno por infiltración grasa, ¿no? Entonces, la parte muscular aponeurótica hay una infiltración grasa y eso hace que sea más débil los tejidos y hay una predisposición altísima de hacer hernias. El esfuerzo físico, por supuesto, es un factor importante predisponente, la constipación, el prostatismo. De hecho, después de los 40 años, una causa importante de hernias inguinales en los varones es precisamente la hiperplasia prostática. El embarazo, porque aumenta también la presión intraabdominal. En los niños, el peso bajo al nacimiento, menos de 1.500 gramos, es un factor también predisponente. Fíjense que hasta tiene un componente familiar, ¿no? Antecedentes familiares de hernia, la maniobra de Valsalva, la citis, todo lo que vaya a aumentar la presión intraabdominal es una causa importante de hernia, decíamos. Entonces, eh, para entender la patología de lo que ocurre en relación con la hernia inguinal, es importante recordar la anatomía de este conducto inguinal, que ustedes saben está ubicado por encima del ligamento inguinal, que tiene una dirección de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, que presenta además para su estudio anatómico dos orificios, un orificio superficial o externo y un orificio profundo o interno, y que además presenta cuatro paredes, ¿no? La pared anterior, que sería esta, la pared inferior, que está aquí abajo, la pared superior, esta que está aquí arriba, y la pared posterior. Bueno, para entender mejor eso, vamos a tratar de ubicarnos en un plano gráfico. Aquí tendríamos la espina ilíaca antero superior y aquí estaría el pubis, ¿no? Ustedes saben que entre la espina ilíaca antero superior y el pubis hay un ligamento que se conoce como ligamento de Poupart o ligamento inguinal. Por encima de este ligamento, decíamos, está el conducto inguinal, ese conducto que mide 4 centímetros más o menos de longitud, ¿no? Y que presenta, decíamos, dos orificios, ¿no es cierto? A este orificio que está cerca a la línea media se conoce como orificio superficial o externo, ¿ya? Y este es el orificio, perdón, y superficial o externo, sí, y este es el orificio interno o profundo, ¿ya? Entonces, aquí
tienen que tener cuidado de no confundirse, porque si este orificio está cerca de la línea media, pudiéramos pensar que este es el orificio interno y este es el orificio externo. Se refiere en realidad a la relación que existe de los planos superficiales. Este orificio está más cerca a la piel, por eso es externo o superficial, y este orificio está cerca al peritoneo, está en realidad en el peritoneo mismo, por eso es interno o profundo. ¿Ya? Entonces hay esos dos orificios que es importante reconocerlos. Y decíamos además que tiene 4 paredes. Esta sería la pared inferior, esta es la pared superior, la pared anterior estaría aquí adelante y la pared posterior detrás. Los elementos que van a formar las paredes de este conducto son los mismos elementos que hemos visto ayer, cómo está formado la pared anterolateral del abdomen. Habíamos visto que está formado por la piel, el tejido celular subcutáneo, los 3 grupos musculares, el oblicuo externo, interno, transverso. Después había la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Entonces, al estar este conducto en la pared, esos elementos van a formar las paredes del conducto. De manera que la pared anterior está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Habíamos visto ayer que este es un músculo, decíamos, el más voluminoso del abdomen y que se inserta en las 7 a 8 últimas costillas en las caras laterales, que sus fibras se entrelazan con las del lado opuesto, formando parte de la vaina anterior de los rectos y la línea alba también. Las inserciones más bajas de este músculo terminan insertándose en el tercio anterior o 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis. De manera que la aponeurosis de este músculo oblicuo externo va a formar la pared anterior de este conducto inguinal. No el músculo, porque el músculo termina aquí arriba. De manera que a este nivel solamente está la aponeurosis que le sirve como tendón de inserción a este músculo. Si viéramos en un corte transversal, veríamos que así estaría formado esa pared anterior por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y aquí atrás estaría el conducto inguinal, teniendo en cuenta que esto es la parte externa y aquí es la parte interna, ¿no? Entonces, la pared anterior de este conducto estaría formado por esa aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior de este, la pared inferior de este conducto está formado por el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Si ustedes recuerdan, el ligamento inguinal es un ligamento que va desde la espina ilíaca superior hasta el pubis. Este ligamento inguinal es nada más que el borde inferior de esta aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esta aponeurosis en la inserción baja, si ustedes recuerdan, se inserta en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, la espina ilíaca superior y el pubis, decíamos. Entonces, entre la espina ilíaca superior y este pubis no tiene dónde insertarse esta aponeurosis, queda suelta. Y como queda suelta, esta aponeurosis se refleja hacia atrás, hace una reflexión posterior. A eso se conoce como ligamento inguinal. Y esto forma además el piso del conducto inguinal o la pared inferior. Si nosotros volviéramos a la gráfica, la pared anterior, habíamos dicho, está formado por la aponeurosis del oblicuo externo. La pared inferior es el borde libre, ¿no? Que si no se reflejara atrás sería así como esto. Pero habíamos dicho que se refleja hacia atrás, entonces hace esto, hace una reflexión posterior. Y a esta parte se conoce como ligamento inguinal. Entonces, fíjense, esto va a ser la pared inferior o el piso del conducto inguinal, ¿no? Después, la pared superior está formado por 2 músculos importantes, como son el oblicuo interno y músculo transverso, que también forman parte, habíamos dicho, de la pared lateral del abdomen o anterolateral. Entonces, el oblicuo interno y transverso, si ustedes recuerdan, también tienen las inserciones en la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. Estos 2 músculos entonces comparten la misma inserción cuando es en la parte baja, pero estos 2 músculos tienen una inserción así como en un arco. De manera que si ustedes se dan cuenta, el borde inferior de estos 2 músculos no llega a la altura del ligamento inguinal, sino que termina más arriba. Por otra parte, estos 2 músculos, oblicuo interno y transverso, en este borde inferior que tienen,
sus fibras se entrelazan unas a otras, ¿no? Entonces, hay una unión de las fibras del oblicuo interno y músculo transverso a este nivel, y a eso se conoce como el tendón conjunto, que no es un verdadero tendón, sino solamente está presente el tendón en un 10 a 15% como verdadero tendón, y en el resto de la población es nada más que la unión de los grupos musculares de oblicuo interno y músculo transverso. Entonces, si viéramos en el esquema, esta sería, hemos dicho, la pared anterior que correspondería a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior dijimos que era el ligamento inguinal, que era nada más que ese borde libre inferior que se refleja hacia atrás. Y la pared superior estaría formado por el oblicuo interno primero, acuérdense, oblicuo externo es primero, después oblicuo interno y después el músculo transverso, que estaría así, porque habíamos dicho que estos dos músculos no llegan a la altura del ligamento inguinal, sino terminan arriba. Y también dijimos que estos dos músculos aquí, a este nivel, se unen en un solo grupo muscular, ¿no? Y a esta unión del oblicuo interno y músculo transverso se conoce como el tendón conjunto. Entonces, la pared superior de este conducto inguinal está formado por el tendón conjunto, que es nada más que la unión del oblicuo interno y músculo transverso. Y finalmente, fíjense que la pared posterior de este conducto inguinal está formado en el tercio medio, que es esta zona que nos interesa, está formado por la fascia transversalis, ¿no? Entonces, el tercio medio, si ustedes dividen la pared posterior en 3 tercios, tendríamos este que sería el tercio externo, ¿no es cierto? Este sería el tercio interno porque está cerca a la línea media y este sería el tercio medio. Este tercio medio es el que nos interesa y está formado solamente por la fascia transversalis. Ayer habíamos visto que la fascia transversalis es una membrana que es bastante flácida, ¿no es cierto? Es como el peritoneo parietal, no da ninguna resistencia. Debajo de esto habíamos dicho que está la grasa preperitoneal y más abajo está el peritoneo parietal. Y de hecho, esta fascia transversalis es el límite superior del espacio preperitoneal. Entonces, esta fascia transversalis es el elemento que va a formar la pared posterior de este conducto inguinal, ¿no? Entonces, la pared posterior estaría formado a este nivel por la fascia transversalis. Aquí, debajo de esta fascia, estaría la grasa preperitoneal, ¿no? Y más abajo estaría el peritoneo parietal, ¿no? Entonces, este sería el espacio preperitoneal que mencionábamos. Entonces, repasando una vez más, y espero que no se les olvide, porque esto es vital para que ustedes puedan entender la fisiología y la reparación, incluso en una hernia inguinal. La pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior está formada por el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. La pared superior está formada por el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo interno y músculo transverso, y la pared posterior está formada por la fascia transversalis. Y aquí estaría el conducto inguinal, así como lo hemos visto. Hay dos aspectos importantes anatómicos, además, que hay que conocer, y uno de ellos es el famoso triángulo de Hesselbach, los límites de ese triángulo de Hesselbach. Si nosotros recordamos un poco la anatomía, veríamos que uno de los límites es el ligamento inguinal, un límite del triángulo de Hesselbach. Aquí está la línea alba, aquí estarían los dos músculos rectos anteriores del abdomen, ¿no? No vayan a criticar, por favor, los dibujos. No es fácil dibujar con un mouse, créanme. Entonces, aquí estaría el borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Este sería el borde interno que está unido al otro músculo recto anterior y este es el borde externo del otro lado, contralateral. El borde lateral o borde externo del recto anterior del abdomen es el otro límite, fíjense, ligamento inguinal, borde externo del recto anterior del abdomen. Y si ustedes recuerdan, aquí, por aquí abajo del ligamento inguinal, pasa una arteria. La arteria que antes que atraviese esto se llama ilíaca externa. Y cuando atraviesa este ligamento inguinal cambia de nombre y se llama arteria femoral. Igual al lado está la vena, ¿no? Aquí estaría la vena, que se llama ilíaca externa antes que atraviese el ligamento inguinal y cuando atraviesa, sale, se llama vena femoral.
Estos dos vasos van a dar los vasos epigástricos inferiores que se dirigen hacia el ombligo, ¿no? Para anastomosarse con los epigástricos superiores que habíamos visto ayer, que vienen de la torácica interna, con la circunfleja ilíaca posterior, con los intercostales, etcétera, ¿ya? Entonces, esos tres van a formar los límites del ligamento de Kesselbach, ¿no? Vasos epigástricos inferiores, ligamento inguinal y el borde externo del recto anterior del abdomen. Ese es el famoso triángulo de Kesselbach. En esta zona inguinal así descrita, hay dos zonas débiles, dos zonas que son herniógenas y no hay más otras zonas, solamente existe dos zonas herniógenas. Una de ellas es el orificio inguinal profundo. Esta es una zona herniógena, orificio inguinal profundo. Entonces, esta es una zona por donde salen las hernias. Y la otra zona débil es la pared posterior del conducto inguinal, la pared posterior. No hay otra zona por donde salgan hernias en esta región inguinal. Solamente por estos dos o por estas dos regiones pueden salir hernias. O el orificio inguinal profundo o interno o la pared posterior. No hay otra zona en esta región por donde salgan las hernias. Ya eso es muy importante también que ustedes recuerden. Las hernias que salen por el orificio inguinal profundo o interno, orificio interno, se llaman hernias indirectas. Ya acuérdense, interno empieza con I, entonces indirecta. Entonces las hernias que salen por el orificio interno o profundo son indirectas. Y las hernias que salen por la pared posterior del conducto inguinal son hernias directas, la pared posterior, ¿ya? Pared posterior son hernias directas. Si no se acuerdan, acuérdense de esto. Orificio interno empieza con I, indirecta. Pared posterior, directa. ¿Cómo me voy a acordar de esta pared posterior? Anulamos esto que está aquí de la P y se convierte en una D. ¿No ve? Directa. ¿Ya? Entonces, la pared posterior, hernias directas, y el orificio inguinal profundo, hernias indirectas. Decíamos que también hay hernias mixtas o hernias en pantalón. Y esto ocurre cuando en el mismo paciente y en el mismo lado existen los dos tipos de hernias, tanto directa como indirecta. Entonces, el saco de la hernia indirecta sería así, ¿no ve? Que sale, hemos dicho, por la pared posterior. No sé si se logra ver el color. ¿Está bien o quieren que haga con un color más oscuro? Se observa bien, doctor. Allá. Muy bien. Entonces, este es el saco de la hernia indirecta, ¿no es cierto? La que sale por el orificio inguinal profundo o interno. Y de la pared posterior sería el saco así, ¿no ve? La hernia directa. Entonces, por eso se llama hernia en pantalón, porque fíjense, parece como si fuera un pantalón, ¿no? Donde la ranura de este pantalón vienen a ser los vasos epigástricos inferiores. Si no hubieran estos vasos, probablemente habría solo un saco herniario. ¿Ya? Bueno, volviendo al triángulo de Hesselbach, si ustedes recuerdan la teoría que nos dice que las hernias que salen por dentro de este triángulo de Hesselbach son hernias directas. Fíjense que por dentro está la pared posterior del conducto inguinal. Por lo tanto, esta es una hernia directa. Las hernias que salen por fuera del triángulo de Hesselbach son hernias indirectas. Fíjense que por fuera está el orificio inguinal profundo o interno, ¿no? Entonces, se cumple esa teoría. También es posible hacer o tomar en cuenta los vasos epigástricos inferiores como límite entre la hernia directa y la indirecta. Las hernias que salen por dentro de los vasos epigástricos inferiores son directas. Fíjense que por dentro está la pared posterior del conducto inguinal. Y las hernias que salen por fuera de los vasos epigástricos inferiores son indirectas. Entonces, por fuera está el orificio inguinal profundo o interno. También se cumple esa teoría. Este conducto inguinal está atravesado por, en el varón, el cordón espermático, ¿no es cierto? El cordón espermático, y en la mujer está por el ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento importante suspensorio del útero, si ustedes recuerdan. Y en el varón, el cordón espermático va a llegar hasta el escroto, hasta
va a formar parte, o más bien en su interior aloja el conducto deferente, al plexo venoso pampiniforme, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones por las que existe o por las que ocurren las hernias indirectas, acuérdense, indirectas, las que salen por el orificio interno o profundo, es la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Así dice la teoría. ¿En qué consiste esa falta de obliteración? Resulta que embriológicamente el testículo se forma en el abdomen, ¿no es cierto? Ahí se forma el testículo en el desarrollo embrionario y después desciende ese testículo de manera que unas semanas antes del nacimiento, ese testículo atraviesa este conducto inguinal, debe atravesar este orificio inguinal profundo, atraviesa el conducto inguinal y se localiza finalmente en la bolsa escrotal. Embriológicamente a este orificio se conoce como conducto peritoneo vaginal, porque teóricamente comunica dos conductos, uno o dos espacios más bien. Uno que es la cavidad peritoneal, que está aquí adentro, y la cavidad vaginal embrionaria, que está aquí afuera. Acuérdense que en el testículo hay dos túnicas, la vaginal interna y la vaginal externa, y entre ambas está el testículo. O sea, embriológicamente es como si fuera una cavidad y por eso este orificio se conoce como conducto peritoneo vaginal. Entonces, cuando el testículo atraviesa este orificio, atraviesa el conducto inguinal para llegar a la bolsa escrotal, después que atraviesa este orificio debe obliterarse. Si el orificio es así, atraviesa el testículo, debe cerrarse y permitir entonces el paso solamente al cordón espermático. Eso es lo que ocurre normalmente. En algunos casos no ocurre eso, permanece abierto este orificio y ahí es donde aparecen las hernias indirectas, inguinales, ¿no? Por eso se llama falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Esa es una causa importante de hernias en, sobre todo, los niños y gente joven. En cambio, la pared posterior, fíjense que la pared posterior está formada, habíamos visto, solo por la fascia transversalis y habíamos dicho también que esta fascia no da ninguna resistencia, de manera que si esta es la cavidad peritoneal y si nosotros hacemos algún esfuerzo para aumentar la presión aquí, como toser, levantar algún objeto pesado, hacer la maniobra de Valsalva, etcétera, aumentamos la presión va a empujar hacia la pared, la presión positiva, y lógicamente, si esto no da ninguna resistencia, por aquí debería salir una hernia, ¿no es cierto? Eso es lo lógico, esto debería empujar y por aquí debería salir la hernia. Pero no ocurre eso por un mecanismo, el mecanismo obturador. Los que han pasado prácticas conmigo saben por qué hemos hablado de esto. Tiene que ver con la contracción muscular que existe en los tejidos, ¿no? Resulta que esa contracción muscular va a hacer que se proteja esta región posterior del conducto inguinal, que ya habíamos visto que es una zona débil. Cuando el oblicuo externo se contrae, este ligamento inguinal asciende, ¿no? Entonces, este ligamento inguinal asciende y cierra parcialmente esta pared posterior, ¿no? Entonces, el ligamento asciende y cierra. Y cuando el oblicuo interno y transverso se contraen, fíjense que la inserción de ellos es como si fuera un arco, y cuando esto se contrae, se tensa ese arco, y entonces esto desciende, de manera que el oblicuo interno y músculo transverso desciende cuando se contrae. Entonces, entre el ligamento inguinal y el tendón conjunto protegen esta pared posterior y evitan que no salga por aquí las hernias. A su vez, esta pared anterior del conducto inguinal, que acuérdense tiene una dirección hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, cuando se contrae, esto comprime, se aproxima a la pared posterior y comprime esta zona. Es como si apretaran con su mano en esta región. A todo esto se llama mecanismo obturador y ese es el mecanismo que protege, sobre todo cuando las personas están antes de los 40 años y funciona este mecanismo. Bueno, esto es para repasar un poco lo que ya habíamos visto. Este es el conducto inguinal. Fíjense que estas son las paredes del conducto inguinal. La pared anterior es esta, que está formado por la aponeurosis de este músculo, el oblicuo externo. Fíjense, la pared inferior habíamos dicho que está formado por el ligamento inguinal. Fíjense cómo ese borde libre se refleja hacia atrás y eso forma la pared inferior. La pared superior aquí está separado, pero originalmente están unidos, el oblicuo interno y músculo transverso, y ambos habíamos dicho que forma lo que se conoce como el tendón conjunto. Y la pared posterior
la pared posterior está formado solamente en este tercio medio, que es el que nos interesa, por la fascia transversalis, ¿no? Este es el orificio inguinal profundo. Fíjense que está abierto hacia la cavidad peritoneal y el orificio superficial estaría aquí cerca a la piel, ¿no? Y en este caso está pasando el cordón espermático, lo que nos representa que este es un dibujo de un paciente de sexo masculino. Entonces, esta sería la pared posterior, zona potencialmente herniógena, y el orificio inguinal profundo. Habíamos dicho que solo estas dos zonas son por donde protruyen. Estos serían los vasos ilíacos internos, y fíjense cómo dan las arterias y los vasos epigástricos inferiores, y estos vasos habíamos dicho también que nos limitan las hernias directas de las indirectas. Fíjense que están o sirven de límite entre las hernias directas que salen por la pared posterior y las indirectas que salen por el orificio inguinal profundo, así como están viendo, ¿no? Esta es una visión interna. Estamos viendo de adentro de la cavidad, vemos aquí el pubis, vemos los dos músculos rectos anteriores del abdomen, ¿no? Aquí estaría uno, este sería el borde interno de un músculo, este es el borde externo del otro, este es el ligamento inguinal, así como estamos viendo, aquí está el orificio inguinal profundo, esta es la pared posterior del conducto inguinal, todo esto estaría cubierto por el peritoneo parietal. Si abrimos un poco más la grasa preperitoneal y si abrimos más la fascia transversalis que mencionábamos, ¿no? Aquí están los vasos ilíaca externa, la arteria y la vena ilíacos externos, y cuando atraviesan este ligamento inguinal cambian de nombre, decíamos, y se convierten en arteria femoral y en vena femoral. Y justo antes que atraviesen eso, dan estos ramos que ascienden hacia el ombligo y se denominan epigástricos inferiores, y esos son también los que sirven de límite entre estas dos estructuras, ¿no? Esta es otra imagen para reforzar un poco todo esto que habíamos visto. Estamos viendo igual el recto, los vasos epigástricos inferiores, el orificio inguinal profundo estaría aquí. Esto ya es parte del cordón espermático. Este es el conducto deferente, ¿no? Que en la parte interna no hay un cordón espermático todavía. Y fíjense cómo atraviesa a esto que se corresponde al conducto inguinal de un lado y del otro, ¿no? Entonces, este es el orificio inguinal profundo, los vasos epigástricos. Aquí estaría la pared posterior del conducto inguinal y este es el pubis que habíamos mencionado. También es importante recordar la anatomía. Desde la parte interna vamos a encontrarnos con tres pliegues o ligamentos que vamos a encontrarnos. Un primero es la cicatriz umbilical que encontramos aquí arriba. De la cicatriz umbilical hacia la vejiga vamos a encontrarnos el ligamento umbilical medio, que en realidad es el vestigio del uraco embrionario. Después nos vamos a encontrar el ligamento umbilical medial, que corresponde a la vena umbilical que está obliterada de ambos lados, y finalmente otro pliegue que corresponde al ligamento umbilical lateral, que corresponde a los vasos epigástricos inferiores en realidad, ¿no es cierto? Y estos tres nos van a delimitar espacios o fosas donde vamos a encontrar, por ejemplo, la fosa externa, la fosa media y la fosa interna, ¿no? Delimitado por esto que decíamos, ¿no? Y también es importante saber que en este conducto inguinal no solamente está en relación con la arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa y los vasos epigástricos, sino que también discurren nervios importantes, como son el ilio hipogástrico, por ejemplo, el ilio inguinal, el cutáneo externo, por ejemplo, el génito femoral con su rama genital y la rama femoral. Todos estos están en relación directa con este conducto inguinal, y la lesión que pueda realizarse durante una cirugía puede repercutir en la sensibilidad y en la motricidad del paciente. Puede el paciente tener dolor o inquinodimias, ¿no? Y estos son los sitios que generalmente se afectan cuando se lesionan estos nervios. El nervio, por ejemplo, hilo hipogástrico, cuando se lesiona, el paciente experimenta un dolor a este nivel. Si es un poco más abajo, generalmente es la rama genital del nervio genitofemoral el que se lesiona. Si es un poco más lateral, fíjense, la rama femoral del nervio genitofemoral es el que está lesionado. Y si es en la cara interna del muslo, cerca de la región genital, generalmente el nervio ilioinguinal es el que se lesiona, ¿no? Igual van a tener nervio cutáneo externo, nervio femoral interno, intermedio, etcétera, que pueden lesionarse porque esos tienen relación también con el conducto inguinal. En relación a la clasificación, pues hay varias formas de clasificar. Una de las que más se utiliza es la clasificación de Nyhus, esta que están viendo, que clasifica, fíjense, a las hernias inguinales en cuatro tipos, ¿no? La tipo 1, que se refiere a una hernia inguinal indirecta,
Si sabemos que es indirecta, entonces entendemos que sale por el orificio inguinal interno o profundo. En este tipo 1, el anillo interno es normal. Esto ocurre en las hernias pediátricas, por ejemplo. El tipo 2 es una hernia inguinal indirecta con anillo inguinal interno no normal, sino ya dilatado, y la pared posterior está normal, ¿no? Es una típica hernia inguinal indirecta. El tipo 3 se divide en tres a 3b y 3c. El defecto está en la pared posterior generalmente. El tipo A es cuando la hernia inguinal es directa, el defecto neto en la pared posterior. El tipo B es cuando la hernia inguinal es indirecta con un anillo inguinal interno que está dilatado, igual que el tipo 2, fíjense, que comprime medialmente o destruye la fascia transversalis, y el triángulo de Hesselbach, ¿no? Y entonces hay un desplazamiento o hernia en pantalón que se conoce. Y el tipo 3 es una hernia femoral, o femoral, sí, o crural, que vamos a ver después. Y el tipo 4 es cualquier de las hernias directa, indirecta, femoral, etcétera, pero que sea recidivada o recurrente, ¿no? Esta es la clasificación de Nyhus que nos ayuda a entender también. Y bueno, hay otra clasificación. Esta es una clasificación de Gilbert también para los tipos de hernias, que esta clasifica en 7 tipos. Fíjense que el tipo 1, 2 y 3 corresponden a las hernias indirectas, es decir, las hernias del orificio inguinal profundo o interno, donde 1 es pequeña, 2 es mediana y 3 es grande. Todas ellas tienen que ver con el orificio inguinal interno o profundo. Tipo 4 es una hernia directa que abarca la totalidad del piso inguinal, la pared posterior en realidad. Tipo 5 es diverticular directa y tipo 6 es combinada o hernia en pantalón, y la de tipo 7 es una hernia femoral o hernia crural, ¿no? Es importante que recuerden, sin embargo, lo importante es que ustedes hagan el diagnóstico de una hernia, ¿no? Y para el diagnóstico necesitamos primero una buena anamnesis y un buen examen físico, ¿no? Esto es muy importante de recordar. Entonces, en la anamnesis lo que vamos a preguntar es si protruye, si se reduce, si ha crecido con el tiempo, etcétera. La mayoría de los pacientes dicen que tienen hernias pequeñas, que sienten a veces inguinodinias, dolor cuando hacen algún esfuerzo físico, cuando hacen la maniobra de Valsalva, etcétera, y que habitualmente ese dolor desaparece cuando entran en reposo. Muchos también dicen que va creciendo con el tiempo, que protruye cuando hacen algún esfuerzo y que se reduce espontáneamente o con algunos masajes que ellos se hacen o cuando se recuesta, ¿no? Entonces, siempre que les digan que protruye al esfuerzo físico y se reduce cuando se recuestan o cuando se toman con la mano, entonces piensen en una hernia inguinal. Y en el examen físico, pues es mejor poner al paciente de pies, pero también pueden hacerlo en decúbito. Piden al paciente que haga el esfuerzo, que vaya a toser, por ejemplo, es un esfuerzo, y fíjense si protruye o no la hernia, ¿no? En este caso, fíjense con la maniobra de Valsalva o con pedir al paciente que vaya a toser, protruye la región inguinal, ¿no? Entonces, eso también se considera un dato importante para hacer una hernia. Cuando ustedes no puedan ver esta maniobra o tengan dudas, pongan al paciente de pies. La gravedad va a hacer que protruya el saco herniario y van a poder ustedes ver, ¿no? Aquí se pide al paciente que puje y por eso es que protruye la hernia. Hay situaciones en las que a veces no es posible ver esto. Esto generalmente ocurre cuando la hernia sale del orificio inguinal superficial. Pero cuando la hernia está dentro del conducto inguinal y no sale, es más difícil hacer el diagnóstico. Y para ello lo que hacemos es el tacto del conducto inguinal, ¿no? Entonces hay una regla: las hernias derechas se palpan con el índice derecho y las hernias izquierdas con el índice izquierdo. Este tacto del conducto inguinal se hace en los varones, no en las mujeres. No intenten hacer en las mujeres, porque para poder ingresar con nuestro dedo a todo el conducto necesitamos reducir el escroto, ¿no? La piel no es tan elástica, no va a dejar la piel ingresar nuestro dedo al conducto. Entonces tenemos que irnos a reducir el escroto desde la parte baja, fíjense a la altura del testículo. Desde ahí reducimos y van a ver cómo no siente dolor el paciente y el dedo explorador está en todo el conducto inguinal, ¿no? Entonces nos ayuda en el diagnóstico. Cuando nuestro dedo está en el conducto inguinal, pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva. Tenemos algunas opciones, ¿no es cierto? La punta del dedo estaría tocando el orificio inguinal profundo o interno, y el dorso de la mano estaría tocando el orificio inguinal interno. Entonces, en este caso, fíjense que el dedo está en el conducto inguinal, pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva. Tenemos algunas opciones, ¿no es cierto? La punta del dedo estaría tocando el orificio inguinal profundo o interno,
estaría en la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí está el orificio inguinal profundo, aquí estaría la pared inferior del conducto inguinal, aquí estaría la pared superior y detrás de nuestro dedo estaría la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Y esto por donde ingresó el dedo en la piel es el orificio inguinal superficial que decíamos hace un momento. Entonces, si el paciente hace la maniobra de Valsalva, si el paciente puja, y si el saco nos golpea la punta del dedo, haciendo que nuestro dedo tenga este sentido de retroceso, hablamos de una hernia inguinal indirecta, porque está protrudiendo por este orificio inguinal profundo. Y si el saco de la hernia nos golpea la cara dorsal y hace que nuestro dedo vaya en este sentido, hablamos de una hernia directa, porque estaría saliendo el saco por la pared posterior del conducto inguinal. Esta es la maniobra de Landiva que nos ayuda a poder definir si la hernia es directa o es indirecta, que para fines eh, de tratamiento, pues generalmente no ayuda mucho porque más que saber si la hernia es directa o es indirecta, nos sirve solo hacer el diagnóstico, ya que el tratamiento es exactamente el mismo. El que nosotros nos encontremos con una hernia directa o indirecta, el tratamiento es exactamente igual, ¿no? Incluso puede haber hernias en pantalón también, igual el tratamiento sigue siendo el mismo. ¿Ya? Sin embargo, hay situaciones en las que haya duda diagnóstica, ¿no? En los pacientes que son muy obesos, por ejemplo, en los que no podamos hacer ese tacto, o en las mujeres también. Entonces, para eso solicitamos algunos estudios imagenológicos, ¿no? Que nos pueden ayudar, como la ecografía y la tomografía. La ecografía de partes blandas, ¿no? Como en este caso, fíjense, esta es una hernia gigante con pérdida incluso de derecho a domicilio, que estamos viendo las dos extremidades en esta tomografía, y la hernia, ¿no? Con presencia de aire por el intestino que forma parte del contenido. Entonces, cuando nosotros pedimos una ecografía, el imagenólogo nos va a mostrar una imagen así, ¿no es cierto? Fíjense la punta de hernia que se refiere a que no sale el saco todavía hacia el conducto inguinal está aquí, solamente golpea un poco la punta del dedo, generalmente son hernias indirectas y no protruye ni siquiera dentro del saco. Este tipo de hernias son hernias muy tempranas que pueden en el paciente presentar dolor cuando hacen esfuerzo físico, la inguinodinia, y eso es muy importante de hacer el diagnóstico. Después hay otras hernias que se quedan dentro del conducto inguinal, ¿no? La intersticial intrafunicular, por ejemplo. Fíjense que cuando hace la maniobra de Valsalva protruye, ¿no? El contenido, y cuando deja de hacer se reduce, pero no salen del conducto inguinal, ¿no? La funicular también, que protruye un poco más del 50% del conducto inguinal, pero no sale del orificio inguinal superficial. Fíjense cómo se dilata ese orificio inguinal profundo y cómo sale el contenido, ¿no? Y retorna cuando el paciente deja de hacer la maniobra de Valsalva. Y la inguinoescrotal es el otro extremo, cuando la hernia llega hasta el escroto mismo, ¿no? Cuando el paciente está en reposo y hay una dilatación, fíjense, y cuando hace la maniobra de Valsalva, pues el contenido, fíjense, se lasa, hay peristaltismo incluso, fíjense cómo se mueven las asas, y si el transductor sigue, se va a encontrar con que el saco herniario llega hasta el testículo inclusive, ¿no? Está siguiendo, fíjense, esta es la bolsa escrotal, este es el testículo y hasta ahí llega el saco, ¿no? Esta es una hernia inguinoescrotal, que también es importante que veamos. Después decíamos que podemos pedir también estudios como la tomografía, que nos van a mostrar este tipo de hernias, ¿no? Comparen, aquí vemos el pubis, la articulación coxofemoral, vemos de ambos lados y vemos esta protrusión de un saco, en este caso en el lado derecho, aunque también, fíjense, hay una hernia pequeña en el lado izquierdo, ¿no? Normalmente esto no debería haber, debería ser así en continuidad todo, ¿no? Bueno, esto es otra hernia bastante grande, fíjense que tiene incluso asas de intestino en su interior, en este caso una hernia izquierda, inguinal izquierda. Y bueno, en relación al diagnóstico diferencial de estas hernias, pues se puede hacer con patologías neoplásicas, con lesiones del testículo, con aneurismas, con quistes, con cualquier patología tumoral, benigna o maligna, que se presente en esa región inguinal propiamente dicha. Y bueno, en relación al tratamiento, el tratamiento de la hernia inguinal obviamente es quirúrgico, no hay un tratamiento médico lamentablemente, pero sí se puede utilizar
esto que se conoce como los bragueros. ¿Ya? Esto es un braguero que ayuda a prevenir, no el 100%, pero a prevenir que no haya estrangulación, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un paciente con una hernia inguinal es que se estrangule el contenido de la hernia, de que salga, se encarcere, después hay un compromiso vascular y se estrangule, ¿no? Entonces, para evitar un poco eso, se utiliza esto que son los bragueros, decíamos, en los que, fíjense que en las regiones inguinales tiene estas cosas que son duras o cosas endurecidas generalmente de cuero que mantienen presionado todo el tiempo esa región, de manera que evitan así que salga el contenido por la hernia, ¿no? No son muy cómodas, son incómodas, pero ayudan a prevenir. No es un tratamiento definitivo, es paliativo y se hace solamente cuando el paciente, por ejemplo, tenga contraindicación a la cirugía, cuando, por ejemplo, tenga un riesgo cardíaco alto, tenga comorbilidades, etcétera, que impidan que se pueda operar. En esos casos se utiliza el braguero como tratamiento paliativo. O en los pacientes en los que el tiempo de espera quirúrgico sea muy largo, ¿no? El tiempo de espera, en vez de unos meses, sea en meses, incluso a veces años. Ocurre en algunos seguros, yo con mucha vergüenza debo decirles que en el Seguro Social de la Caja Nacional ocurre muy frecuentemente. Nosotros teníamos programado cirugías en octubre y estando en febrero, ¿no? Entonces, desde febrero hasta octubre, el paciente podría haberse complicado y para eso utilizábamos bragueros, para que el paciente espere con este dispositivo hasta el día de su cirugía y de esa manera prevenir un poco que no haya esa complicación, ¿no? No es un tratamiento definitivo, vuelvo a repetir, es solamente paliativo y en el resto de los pacientes el tratamiento es obviamente quirúrgico, ¿no? Y bueno, en honor al tiempo vamos a quedar aquí, lamentablemente es muy corto el tiempo, pero les dejo con esta reflexión, que vayan pensando, ¿qué es mejor hacer, herniorrafia o hernioplastia? ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta, pues pueden hacerla ahora y si no, nos veríamos mañana. No mañana, no, sino el viernes, mañana es feriado. Gracias, doctor. Bueno, Doctor. estamos utilizando Schwartz y Savington porque forma parte de la bibliografía también que ustedes tienen en el año. Si no tienen el libro, yo les puedo dejar una copia en digital en esta misma aula virtual del Schwartz y del Savington.